¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, queridos amigos de su programa Hablando con Dios. Espero que se encuentren muy bendecidos. Muchas gracias por estar con nosotros en una edición más de su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a todos ustedes cada lunes al ser las 5 de la tarde. Para nosotros es un gusto y un honor poder servirle al Señor y poder llevarles a ustedes alguna palabra de bendición, palabra para que usted se alimente espiritualmente y que sea de gran provecho para la familia costarricense. Usted se puede anunciar en este espacio si usted tiene servicios, si usted tiene productos, puede llamar al 2253-1317 o al 8318-7361 para que pueda incluirlos en sus negocios o sus servicios en esta plataforma de evangelización y pueda también anunciarse. Agradecemos profundamente este espacio que Radio Costa Rica otorga cada semana a cada uno de nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a Radio Costa Rica por esta oportunidad. También a ustedes porque sacan un valioso tiempo de su tarde para poder alimentarse espiritualmente. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Ana Cristina Solís para servirles. Voy a estar en este tiempo con ustedes sabiendo que es un honor servirle al Señor y que somos embajadores de Él y que con gran amor llevamos a todos ustedes este oasis en medio de tanto problema y tanta circunstancia que hay en estos tiempos. Y vamos a orar para pedirle al Señor. Señor, en esta tarde te damos gracias, te bendecimos y te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias por este espacio, Señor, por este tiempo en donde nos permites hacer un estudio de tu palabra, Señor, en donde nos permites poder alimentarnos espiritualmente a través de lo más grandioso que es tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, toma control, dominio y gobierno de este momento, Señor, para que sea de provecho. Y que como dice tu palabra, este momento, esta palabra que será impartida, caiga sobre tierra fértil y cumpla con el propósito para el cual está siendo enviada. Gracias, Señor, te bendecimos y alabamos. Haz que tu Santo Espíritu me utilice con poder y gloria para hablar en tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad, gracias por este momento, gracias por Casa de Bendición, gracias por Radio Costa Rica y gracias por todos los hermanos que en esta tarde se han conectado para escuchar tu palabra. Señor, te bendecimos y te alabamos y te glorificamos y te damos gracias ahora y por siempre. Bueno, queridos hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Isaías 58:12. Yo la voy a leer y luego vamos a empezar a desarrollarla porque es muy importante en estos tiempos en que la familia se ve afectada por tantas circunstancias, ser nosotros activos, ¿verdad? Ser nosotros agentes de cambio en una sociedad que está en decadencia y que el Señor quiere que en esta tarde
nos pone una misión a todos y cada uno de nosotros. Y entonces vamos a la palabra de Dios en Isaías 58:12. Dice la palabra: reedificarán de ti tus ruinas antiguas. Se te llamará reparador de brechas y restaurador de senderos frecuentados. En otras versiones dice: te llamarán reparador de brechas y restaurador de murallas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando estamos hablando de murallas y de edificar, o que el Señor está buscando personas para reedificar las ruinas antiguas, el Señor nos habla de varios aspectos. Igualmente, como en tiempos de Nehemías, recordemos que Nehemías fue llamado por el Señor para una misión. La misión de él era restaurar las murallas de Jerusalén que habían sido rotas, que habían sido destruidas por sus enemigos, y el pueblo estaba en peligro de ser invadido por los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, igualmente como el Señor llamó a Nehemías en aquel tiempo para levantar esos muros caídos y cerrar las puertas abiertas para protección del pueblo, asimismo, el Señor a nosotros nos está llamando en este tiempo para ponernos en la brecha por las siguientes generaciones. Él, al igual que Nehemías, nos llama a usted y me llama a mí para ser agentes de cambio, para levantar las ruinas caídas y para edificar y ponernos en la brecha. Bueno, vamos a ir analizando varios aspectos. ¿Qué es una brecha o un portillo? Es una especie de hueco. Una brecha o un portillo es una especie de hueco de protección que antes poseían las ciudades, para lo cual no hacía que los enemigos pudieran entrar. Entonces, el portillo es una especie de hueco que hay en la muralla por donde el enemigo puede entrar. Es como una ruptura o una hendidura en la pared que puede ser la causa de que ésta se derrumbe o que sea destruida gradualmente. Una muralla es un muro defensivo que protege un territorio, ¿verdad? Como en los tiempos de Nehemías, que las murallas de Jerusalén eran los que protegían al pueblo de los enemigos. Y cuando el Señor nos habla a nosotros de reparar, significa que nosotros tenemos que componer, enmendar, corregir. Todos estos son los diferentes significados de reparar las murallas: corregir, remendar, desagravar, restablecer las fuerzas. De eso se trata, y el Señor nos está llamando hoy a que nosotros seamos esos agentes de cambio. Si nosotros nos vamos a Isaías 26:1, usted puede leer todo el capítulo, pero yo voy a resumir, y ahí dice que el Señor ha puesto alrededor de nuestro pueblo, de nuestra vida, un muro y un antemuro para nuestra protección. Quiere decir que espiritualmente, cuando hablamos de muro y antemuro espiritual, no físico, ¿verdad? Como en el tiempo de Nehemías, sino desde el punto de vista espiritual, el Señor desde la eternidad, cuando nosotros hemos sido enviados con un propósito y misión a esta tierra, junto con nuestra familia, nuestros trabajos y todo donde nos desarrollamos, nosotros tenemos ese muro y antemuro, que significa la protección de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Porque nos llama a nosotros con un propósito, pero también nos equipa con la forma de lograrlo, con las herramientas y con las armas que necesitamos para desempeñar nuestra función. En el sentido espiritual, las brechas o los portillos son áreas de nuestra vida que están deterioradas o tienen accesos para que el enemigo entre a nuestras vidas. Nuestro territorio, para que el enemigo entre a nuestro territorio, llámese familia, ministerio, trabajo, posesiones y posiciones. Entonces, esas brechas, esas murallas, es el muro que el Señor espiritualmente pone a nuestro alrededor. Y esos portillos y esas brechas son esos huecos
o esa parte de nuestras murallas o de nuestro muro y antemuro que ha sido deteriorado, y por ahí es donde entra el enemigo a hacer un caos y a hacer desastres, por decirlo así, en nuestra vida familiar y en nuestra vida personal. Estos brechas o estos huecos deben ser reparados, es decir, que hay que cerrarlos para que haya una seguridad y protección. Cuando hablamos nosotros de portillos, ¿verdad? Hablamos de pecado, ¿verdad? Que es el peor portillo que nosotros podemos tener en nuestra protección que Dios nos da. Incluso en el Salmo 91 dice que nosotros estamos bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Entonces hay una cobertura de nosotros, pero cuando hay portillos, cuando hay pecado en nuestras vidas o en nuestras generaciones, entonces hay una brecha o un hueco que hay que reparar. Entonces, eso puede ser causado por el pecado, por la ignorancia en la palabra, porque recordemos que el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y nosotros no podemos tener como justificante el desconocimiento de la ley o de la palabra de Dios para tener nosotros una justificante de por qué estamos en cuál situación, ¿verdad? En una u otra situación en nuestras vidas. También muchas veces tenemos puertas abiertas o portillos o brechas cuando tenemos una forma incorrecta de hablar, ¿verdad? Hablamos ligeramente, proferimos maldiciones, muchas veces nosotros nos atamos con nuestra forma de hablar, entonces esas son portillos o son brechas que se abren en nuestra protección espiritual. También se puede hablar de maldiciones generacionales que se van transmitiendo de generación en generación, y herencias espirituales que a veces se repiten en las familias. Todo esto a través del pecado que hay alrededor de nuestro lugar donde nos desarrollamos. A veces hay maldiciones generacionales o pecados generacionales que vienen y se repiten de una generación a otra. Podemos ver que como muchas raíces de alcoholismo, de drogadicción, de desenfreno sexual, muchas veces pasan por nuestras familias de una generación a otra generación, y no hay nadie que se pare en la brecha para decir hasta aquí llegamos, ya no más. Ya no quiero ver ese pecado en mi familia, ya yo no quiero ver más familias destruidas por el alcoholismo en mi hogar, yo ya no quiero ver más divorcios en mi familia, me voy a poner en la brecha. Entonces es cuando nosotros nos levantamos para ser agentes de cambio y para reparar a través de varios pasos y de varias formas que vamos a ver seguidamente. También puede haber brechas en las familias o matrimonios, y se abren portillos cuando hay responsabilidad de la pareja, de la familia, de los miembros del matrimonio. También cuando hay falta de comunicación y entonces hay malos entendidos, malos tratos entre sí. Cuando en la misma familia hay pecado, como decir adulterio, grosería, malas palabras, formas incorrectas de hablar, maltrato físico o psicológico, egoísmo, etcétera, etcétera, todo lo que se puedan dar en nuestras familias y nuestros matrimonios. Incluso podemos decir que en los grupos de oración, que a veces nosotros creemos que los grupos de oración o las asambleas no tienen portillos o no tienen brechas, pues sí tenemos. Hay muchos grupos donde hay brechas, se abren brechas o portillos. ¿Por qué razones? Por esquemas religiosos, por esquemas legalistas, por carnalidad de los miembros. Recordemos que nosotros, nuestro propio pecado, cuando nosotros pertenecemos a un grupo o estamos en comunidad, el pecado de nosotros también afecta espiritualmente a los otros miembros. No solamente nos afecta a nosotros, sino también a nuestros compañeros y a nuestros miembros de nuestro grupo espiritual. Entonces, de una u de otra forma, esos son ejemplos de cómo nosotros vamos abriendo portillos en nuestra protección y en nuestro muro y antemuro que el Señor ha puesto en nuestras vidas y familias.
Hoy en día el Señor está buscando y nos está llamando para reparar esos portillos, para que ya no haya lugar por donde el enemigo entre a causar daño, porque todos estos pecados, todas estas situaciones que hemos mencionado, el enemigo las utiliza para entrar y crear un caos en nuestras familias, en nuestros matrimonios y en nuestras vidas. Estamos en tiempos en que Dios está buscando reparadores de portillos. Esos somos usted y somos yo, usted y yo. Hombres y mujeres que, entendiendo que tienen un lugar y responsabilidad en el cuerpo de Cristo, usan la espada de la palabra de Dios para restaurar sus propias vidas y las vidas de las personas que los rodean, obedeciendo el mandato de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a ser agentes de cambio. Estamos llamados, como somos miembros de un cuerpo, Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo espiritual, nosotros somos el cuerpo de la iglesia, nosotros estamos llamados a servir y a ser agentes de cambio para cerrar esos portillos y esas brechas. Eso nos pasa a nosotros porque nosotros tenemos que analizar nuestra familia, ver qué se está dando en nuestra familia e ir un poco más allá, no de la religiosidad, de un cumplimiento de oraciones o de repeticiones o de incluso estarme congregando, ya sea presencialmente o por Zoom, etcétera, las diferentes formas, sino de un análisis que nosotros tenemos que hacer de qué hay en mi familia, qué hay en mi vida que está causando que el enemigo entre a hacer estragos, qué hay en mí, qué es lo que se está desarrollando en mi vida que no me hace ser feliz, que no me hace ser pleno, en donde yo estoy necesitando algo y siempre tengo esa sed de Dios. ¿Qué es lo que hay? Ese análisis es el que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros para nuestras vidas personales y también nuestras vidas familiares. ¿Y por qué el Señor requiere la reparación de estos portillos? Podríamos pensar, ¿verdad? Porque la condición moral, espiritual y política de nuestro pueblo está en ruinas. Nosotros sabemos que hay desobediencia de la palabra de Dios, hay injusticia y muchas situaciones abominables que se generan en la sociedad delante del Señor. Hemos dejado la ley de Dios y hemos permitido que prevalezcan las ideas y los inventos del hombre. Dios busca en su pueblo un remanente fiel que esté dispuesto a pararse en la brecha para reparar y quitar de en medio del pueblo la abominación. Ver un pueblo humillado delante de él para ser una mejor nación con muros restaurados y restablecidos. Sabemos que vivimos en un mundo de mucha corrupción, de mucha abominación, en donde suceden cosas que uno dice a veces, no, ya es imposible, esto no se puede reparar. Pues déjeme decirle que hoy el Señor le está diciendo a usted y me está diciendo a mí que Él está esperando que nosotros nos pongamos en la brecha, nos pongamos en esos portillos y podamos hacer una sociedad diferente, una sociedad mejor. La palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillara, en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillara, se arrepintiera de sus pecados y volvieran a mí, yo sanaré su tierra. Entonces el Señor está esperando de nosotros que nos humillemos y que empecemos a analizar nuestras vidas y nuestras familias y nuestros matrimonios y nuestra sociedad y hagamos un cambio, nos paremos en la brecha para que situaciones que se dan en nuestras vidas entonces cambien todo nuestro entorno, todo nuestro alrededor. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vamos a ver algunas palabras de donde nos habla también de cómo el pecado se va trasladando de generación en generación y cómo el pecado, las maldiciones generacionales no se quedan solo en mi vida, lo que yo hago
yo lo traslado a mis a mis generaciones venideras. Igual esos portillos y esas brechas se han abierto porque mis antepasados han dejado abiertos portillos, han mandado maldición a mi generación. Si nosotros nos vamos a Éxodo 20, del 5 a 6, dice la palabra: no te postréis ante ellas ni les deis culto a los otros dioses o a las otras formas de vida, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero tengo misericordia por 1000 generaciones. Esa es una promesa. Tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces podemos ver que el pecado, la iniquidad, la maldad, la abominación de nuestras familias, de un pueblo, de una sociedad, se transmite como se transmite una enfermedad, ¿verdad? Nosotros sabemos que muchas veces en las familias la mamá, el hijo, el nieto, el bisnieto padecen de la misma enfermedad. Igual en nuestra sociedad y en nuestra parte espiritual, muchos pecados se van avanzando a través de nuestras generaciones y podemos ver, como lo dije antes, que el alcoholismo, el desenfreno sexual, la división familiar, el adulterio, el divorcio, a veces se da de familia en familia. Entonces nosotros podemos ver familias en donde hubo divorcios en sus abuelos, los papás, los siguientes hijos, y ahí hay separaciones, divorcios. Podemos ver cómo hay también, por ejemplo, adulterio, ¿verdad? Que se viene dando de generación en generación y el abuelo lo hizo, fue adúltero, y luego el papá, y luego el hijo, y luego el nieto. Entonces, el Señor nos está llamando a hacer un análisis de nuestras vidas porque lamentablemente esto es palabra de Dios. Si bien es cierto, las maldiciones y el pecado se transmite de generación en generación, nosotros también tenemos promesa de Dios que las bendiciones, cuando nosotros nos ponemos en la brecha, se transmite no hasta la tercera y cuarta generación, sino hasta 1000 generaciones. Reciba esa palabra. Cuando usted se pone en la brecha para un cambio de actitud, para reparar las murallas y la cobertura de su familia, de su vida, vienen bendiciones y la misericordia de Dios viene hacia nuestras generaciones, dice por 1000 generaciones. O sea que nos va a bendecir a nuestros hijos, nietos, bisnietos y 1000 generaciones más van a poderse ver beneficiadas cuando nosotros le damos un verdadero culto al Señor y cuando nosotros nos ponemos en la brecha por nuestra familia. También nos dice en Éxodo 34, 6, 7, dice así la palabra: Yahvé Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera, el rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones. Otra vez nos lo repite aquí: mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no deja impunes y castiga la culpa de sus padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos cómo nosotros tenemos que tener un gran cuidado de tener nuestros portillos y nuestros cerrados, nuestras brechas cerradas y nuestra cobertura de Dios, o sea, la santidad de nuestra familia, de nuestra propia vida, tenemos que verla intacta, porque si no nosotros transmitimos a nuestros hijos y nuestras generaciones toda esa maldad que va a destruir no solo sus vidas, sino los va a hacer sufrir, sino que va a hacer de nuestra sociedad una sociedad en mayor decadencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros hoy el Señor nos está llamando. Si nos vamos también a la palabra de Dios para poner un ejemplo de eso, que son ejemplos como los que yo le he mencionado, de personas que tal vez usted conozca en su propia familia, también hay en la Biblia cambios en la conducta de personas que han generado bendición en sus vidas, pero nosotros tenemos que ir reparando los portillos y trayendo esa bendición, no solo para nuestras propias vidas,
sino para nuestras generaciones futuras. Si nos vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 21, del 27 al 29, dice la palabra de Dios así: al oír estas palabras, Ahab rasgó sus vestiduras y se echó un saco sobre el cuerpo y ayunó. Se acostaba con el saco puesto y andaba pesadamente o entristecido, y algunas veces se ponían también ceniza en la cabeza. Llegó a Elías tesbita la palabra de Yahvé diciendo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no traeré el mal en los días de su vida, sino en vida de su hijo. Entonces aquí cuando los profetas, por ejemplo, a este Ahab le dieron la familia de Acab, que estaba donde había esta mujer, la esposa de él, que era Jezabel, tenía un control y dominio sobre el rey, ¿verdad? Y los mandaba y los obligaba a tener la idolatría de ídolos. Entonces, cuando él escuchó a la voz del profeta que le estaba anunciando el mal que vendría hacia su tierra, hacia su familia, hacia su reinado, entonces en ese momento Ahab se rasgó las vestiduras y él se arrepintió. Y eso fue visto delante de Dios. Entonces dice que él se humilló, igual como nosotros nos tenemos que humillar y como Dios espera que este pueblo de Costa Rica y que nuestras familias nos humillemos delante de Dios para un cambio, porque Él se place cuando nosotros nos humillamos y cambiamos de forma de vida. Y Él va a traer a nuestras vidas, va a traer bendición, pero nosotros tenemos que también cortar todas esas maldiciones, no solo en nuestra propia vida, sino hacer que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestras generaciones también rompan con pecados, sean personas nuevas, sean personas diferentes, para que sean generaciones las que vienen. ¿Por qué? Porque este rey se arrepintió y recibió el perdón de Dios y bendición para su propia vida. Pero si él no trasladó esto a sus hijos y a sus generaciones para que la bendición los alcanzara, entonces por eso dice que él no traeré mal a sus días de su vida, sino a la vida de su hijo. Entonces, qué tristeza, ¿verdad? Nosotros como padres de familia, nosotros pensar en que se vaya a manchar o que vayan a sufrir nuestros hijos y nuestras propias generaciones con situaciones tremendas, con calamidades que pueden ir más allá de nuestras generaciones, de nuestra propia vida. Igualmente, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces la contaminación de nuestras vidas y de personas pueden dañar nuestras generaciones. Si nos vamos a Segunda de Crónicas 22:4, vemos también en la familia también del rey o de otros reinados, cómo también hay contaminación porque no hay arrepentimiento, sino lo que hay es una influencia negativa en las generaciones, o un pasar desapercibido, o un no confrontar a la familia y dejar que el pecado se pase de una generación a otra. Si nos vamos a Segunda de Crónicas 22:4, habla de eso, ¿verdad? De cómo se dejaron contaminar. Entonces dice: hizo el mal a los ojos de Yahvé como los de la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, después de que Ahab se había arrepentido, ¿verdad? Y había encontrado bendición de Dios para su vida, dice, también, vamos a ver, este es en el 5, hizo el mal a los ojos de Yahvé, el siguiente hijo de él, ¿verdad? Como los de la casa de Ahab, porque después de la muerte de su padre, fueron ellos sus consejeros para maldición. ¿Quiénes eran ellos? La reina esta, la esposa, que era Jezabel, y otros más que tenían la costumbre de adorar ídolos. Entonces trajeron hacia sus hijos porque recibieron una mala influencia y fueron consejeros para su perdición.
Entonces, cuando nosotros no somos buenos consejeros dentro de nuestra familia para confrontar, para llamar a un cambio, nosotros podemos atraer maldición hacia nuestras generaciones, hasta hacia nuestras familias. Entonces el Señor está pidiendo hoy un cambio. Como les repito, vea que estos son muchos ejemplos en donde el Señor nos llama a que haya un cambio en nuestras vidas. Ok, la maldad se transmite. Entonces, nosotros estamos llamados a ser centinelas de Dios. Si nosotros nos vamos a Ezequiel 33, vamos a buscarlo, nos habla de cómo nosotros también estamos siendo llamados a ser centinelas. Cuando Él nos habla de ser centinelas, somos esas personas llamadas a un cambio, como he venido repitiendo, en donde nosotros tenemos que estar apercibidos en nuestras familias y en nuestras vidas para estar viendo y pensando y revisando qué está sucediendo y ver dónde hay puertas y portillos y brechas abiertas para hacer un cambio, para confrontar, para renunciar a todas esas maldiciones y para que digamos hasta aquí. Ya no voy a continuar con ese pecado yo y no se lo voy a heredar a nuestros hijos. Y la palabra de Dios en Ezequiel 33 habla de que nosotros somos centinelas. Si nos vamos, centinelas son los que están, ¿verdad? Como guardas, como vigilantes de su familia y de su propia vida. Entonces dice la palabra que el Señor nos pone a nosotros como centinelas de nuestras casas y de nuestras familias. Y entonces dice, a ti también, hijo de hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel, o centinela de la familia Solís Leitón, o centinela póngale el nombre a su familia. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, pasa a morir sin remedio, y tú no hablas para advertir al malvado que deje su conducta, y él, el malvado, morirá por su culpa. Pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta, y él no se convierte, morirá él mismo de su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida. Entonces vea qué fuerte esto. Esta palabra es fuerte porque el Señor, cuando nos habla como el día de hoy, que nos está llamando a nosotros a ponernos en la brecha, a revisar nuestra generación, a ver qué está pasando con mi propia vida y con mi familia, qué situaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios están dando en mi familia, en mi entorno, en mi propia vida. Y Él dice que nosotros somos responsables, porque si nosotros participamos, por ejemplo, de los pecados de nuestros hijos sin advertirles, ellos morirán, pero nosotros también seremos cómplices con ellos. Pero si por el contrario nosotros vamos y corregimos y les decimos y los confrontamos, pero ellos no quieren hacer caso, aquí dice, y él no se convierte, morirá debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida. Entonces la responsabilidad de nosotros va más allá de nuestra propia vida, sobre todo cuando nosotros somos padres de familia, tenemos la responsabilidad de corregir a nuestros hijos. Muchos padres no quieren corregir a sus hijos, muchos padres le tienen miedo a sus hijos y más bien participan, como dije antes, se vuelven cómplices y con malos consejeros de sus hijos, y entonces les atraen maldición para las generaciones de ellos y les van a acarrear también sufrimiento, ¿verdad? Sufrimiento para sus vidas. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión de cerrar portillos, en el mismo capítulo de Isaías 58, ¿verdad? Dice que nosotros, cuando en este tiempo, el ayuno que el Señor quiere de nosotros es un ayuno no solo de comida, sino que si nos vamos a la palabra
y nos vamos a irnos otra vez a Isaías, porque también vamos a ver cómo a través de ponernos nosotros en la brecha y ponernos a cerrar esos portillos, cómo el Señor nos va a bendecir a todos y cada uno de nosotros. Cuando cerramos portillos traemos bendición a nuestras vidas, como lo vimos antes, ¿verdad? Como el rey Ahab, que fue humillado y que el Señor lo bendijo. Y él siempre cumple su promesa, como está en segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla, si mi familia se humilla, si yo me humillo, yo sanaré su tierra. Y cuando él habla de su tierra, él se refiere a su vida y a su generación posterior. Entonces, cuando el Señor nos habla de nosotros del verdadero ayuno que Él quiere, Él tal vez no quiera que nos vistamos de saco, que dejemos de comer o dejemos ponernos cenizas en la cabeza, sino que el verdadero ayuno que Él desea es cuando nosotros nos trasladamos a nuestras vidas y a nuestras generaciones para un cambio. Y cuando nosotros vamos a nuestras generaciones y a las personas que el Señor ponga en nuestro camino, en nuestro entorno, para que ellos cambien de actitud, cambien y todo el desconocimiento y toda la ignorancia de la palabra que hay, nosotros seamos agentes que le llevemos la bendición a esas personas. Si nos vamos a Isaías 58, en el versículo 6 dice, no será este el ayuno que yo elija. Dice, deshacer los nudos de maldad, soltar las coyundas del yugo, nudos de maldad y coyundas que se vienen dando de generación, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo. Eso es todo pecado, todo yugo, toda esclavitud por la ignorancia que hay en las personas. Entonces, a nosotros ese es el ayuno que el Señor quiere de nosotros. Y a través de ponernos en las brechas, nosotros traeremos un cambio en nuestra vida, nos vamos a llenar de bendición nosotros y a nuestras generaciones. Dice, cuando veas a un desnudo lo cubras, y a tu semejante no te apartes. Cuando nosotros vemos que una persona se encuentra desnuda, es no solamente de ropa, sino desnuda de la gracia de Dios, y nosotros tenemos que llevarle la luz de la palabra a esas personas. En el verso 7 dice, no será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en tu casa. Pero el Señor no habla solamente de hambrientos de pan, pues obviamente lo que son hambrientos de pan, pero nos está hablando del modo espiritual, a todos los hambrientos de la palabra, porque recordemos que en la palabra, en la Biblia, cuando hablamos del pan que necesitamos, de aquello que alimenta no solo nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu, se habla de la palabra. Entonces, cuando nosotros llevamos la palabra a las personas que tienen desconocimiento, ya sea en nuestra familia y ya sea en nuestro entorno, nosotros estamos llevando pan a ese hambriento, porque hay mucha persona necesitada de una palabra de aliento, porque hay mucha persona necesitada de escuchar que Dios le ama y que planes de bien hay para sus vidas, pero no hay quien se lo diga. Pero usted y yo estamos llamados a llevar la palabra y las promesas de Dios a las personas, y ese es el pan de la que nos está hablando aquí, llevar al hambriento, aquel hambriento de paz, hambriento de justicia, hambriento de amor, ¿verdad? Es llevarle nosotros, es partir ese pan, esa palabra que nosotros tenemos con nuestros semejantes y con las personas que nos rodean. Cuando nosotros vemos a las personas desnudas porque no tienen a Dios en sus vidas, porque han perdido la gracia, llevarles nosotros esa luz a sus vidas. Entonces empieza a hablarnos a partir de ahí en el verso 8 de las promesas. Empieza a decirnos cómo se devolverán esas bendiciones a nuestra propia vida. Cuando nos volvemos a Él, en todo cambia, el gozo y la paz será
como la luz del alba. Después de la noche tenebrosa viene la luz. Y eso está en el versículo 8 que dice, entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Entonces, nosotros recibimos bendición para nuestras propias vidas. Entonces, nuestra luz, cuando se habla de luz, y se habla también de paz y gozo, ¿verdad? Esa paz y gozo que todos necesitamos. Y cuando nosotros somos de esas personas que llevamos el pan al hambriento y sacamos del pecado, no porque nosotros lo podamos sacar, sino porque somos luz que llega hasta las personas que están en ignorancia y en pecado, y nosotros les llevamos esa luz. Dice que rápidamente se curará, dice, entonces brotará tu luz como la aurora y su herida se curará rápidamente, las heridas suyas y la de nuestros hermanos. Cuando ayudo a otros, Él me ayudará a mí. Él procederá con tu justicia y la gloria de Dios te seguirá. Cuando nosotros le llevamos el pan al hambriento y sacamos de la cárcel a los oprimidos, el Señor a nosotros nos responderá. Y dice en el verso 9, entonces clamarás y Dios te responderá, pedirás socorro y te dirá Él, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo y no apuntas con el dedo y no hablas maldad, sino que repartes al hambriento tu pan y el alma afligida dejas saciada, restablecerán las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti como mediodía. Entonces el Señor promete bendición no solo para la otra persona, sino para mí. Yo le invocaré y Él me escuchará. Cuando yo soy una persona, un embajador de Dios que lleva la palabra a las demás personas y lo saco también de la ignorancia y le llevo ese pan y esa luz que es lo que estamos necesitando todos en este tiempo, en esta sociedad. Y dice en el verso 8, te guiará Yahvé de continuo. Hartará en los sequedales tu alma. Los sequedales son aquellos momentos de angustia en donde nosotros vamos a clamar y Él nos va a guiar, ¿verdad? ¿Cuántos no necesitamos la guía del Señor? Cuando nuestro camino se ve despejado porque Él es nuestro ayudador y Él es nuestro instructor, como está en el Salmo 32:8, que Él será nuestro consejero. Entonces son preciosas estas promesas que dice, si repartes al hambriento tu pan y el alma afligida deja saciada. Imagínese usted con una palabra de aliento, con una palabra de bendición para un hermano que lo saque de la ignorancia. Resplandecerá en las tinieblas tu luz, porque usted se convierte en luz, no solo para su propia vida, sino para la vida de los demás. Y lo oscuro de ti será como un mediodía. Cuando se habla también de luz, hablamos de gozo. ¿Cuánto no necesitamos gozo y paz en nuestras vidas? Pues cuando nosotros compartimos el pan con el hambriento, así será de vuelta para nuestras vidas todas estas bendiciones. Y dice, te guiará Yahvé de continuo, hartará tus sequedales de tu alma y te dará vigor a tus huesos, y serás como huerto regado o como manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un huerto regado como un manantial cuyas aguas nunca faltan? Eso es una belleza porque es nuestra vida floreciendo, es nuestra vida dando fruto y abundante. Es cuando damos fruto y fruto que dura. Y el fruto no es las obras nuestras y nuestro ministerio, nuestro servicio puesto al servicio del Señor para ayudar a otros. Entonces, así es como nosotros, cuando llevamos a nuestras generaciones, a nuestro alrededor, a nuestras familias, llevamos la palabra y sacamos de la ignorancia y sacamos de la cárcel todas estas almas y hacemos un cambio y nos ponemos en la brecha, nosotros somos esos centinelas que somos responsables, que somos eficientes, que estamos dando fruto y nos vamos a presentar delante del Padre
con todos esos talentos y con todas esas opciones que teníamos para ayudar a otros, para dar fruto, para que esos dones se multiplican y esos talentos que nosotros hemos recibido y todas esas cosas que hemos vivido que nos hace que tengamos valor moral para hablar con otros, hemos pasado por pruebas y hemos llegado a tener virtud probada, eso se lleva a los hermanos. Entonces nosotros nos convertimos en verdaderas luces para los demás, en verdaderas luces para nuestra propia vida, porque nosotros daremos un vuelco. Nuestra alma siempre será saciada, dice, de gozo y paz, y seremos personas que tendremos vigor en nuestros huesos y seremos como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y es esa sed que tenemos todos los seres humanos y que solo Dios puede llevar. Pues Él nos promete a nosotros ser ese manantial, ser ese vigor en nuestros días, en nuestras vidas. Y lo más importante es que no significa que no tendremos problemas, pero que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas que podamos tener, nosotros vamos a contar con la ayuda, con el favor y gracia del Señor y sobre todo con el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es lo más importante en esta vida. Entonces, hermanos, ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Él quiere que nosotros seamos constructores de murallas, así como llamó a Nehemías, nos llama también a nosotros para hacer un cambio, para ser agentes de cambio en nuestras vidas. Esto lo vamos a lograr, obviamente, cuando nosotros hemos decidido, hemos tenido una determinación en nuestras propias vidas y hemos dicho un hasta aquí. Me paro en la brecha por mi generación, me paro en la brecha por mi vida para un cambio, para llevar bendición a mi vida y a la vida de mis nietos, de mis hijos, de mis nietos y hasta 1000 generaciones. El Señor, yo quiero que me bendiga a mí, quiero que bendiga a mis hijas, a mis nietos y a todas mis generaciones. Y el Señor dice que cuando nosotros nos humillamos delante de Él y cambiamos nuestras vidas y nos ponemos en la brecha, Él nos va a bendecir hasta por 1000 generaciones. Entonces, en esta tarde, el Señor lo está llamando a usted y me está llamando a mí a ser agentes de cambio en nuestras familias y en nuestras propias vidas. Y vamos a orar porque todo se hace a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a quien le hemos dado el reinado, le hemos dado el control, el gobierno de nuestras vidas y somos luz en medio de la tiniebla y no nos podemos quedar callados. El Señor hoy nos llama a no quedarnos callados, a ser luz y sal en medio de la tiniebla y en medio de la necesidad de otros hermanos. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos, Señor, por tu palabra que nos confronta hoy, por tu palabra que nos llena de un llamado que seamos embajadores y agentes de cambio en una sociedad tan abominable como la que estamos viviendo en estos tiempos. Queremos que nuestras familias y nuestras generaciones sean bendecidas, Señor. Queremos un cambio para nuestra sociedad. Queremos ser agentes de cambio en nuestras familias, Señor. Queremos ser esos centinelas, Señor, de los que hablas en Ezequiel 33, que estemos prestos a escuchar la palabra de Dios y llevar ese pan al hambriento, a tantas personas, Señor, que están necesitando de una palabra de aliento, de una palabra de vida, de una palabra de ánimo en tiempos de dificultad como son estos. Señor, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos, Señor, los que estamos puestos en la brecha para levantar, para reedificar nuestros muros y para hacer de nuestras familias nuevas generaciones, que nuestros hijos crezcan en la espiritualidad, que nuestras familias cambien para hacer de nuestra tierra y de nuestra sociedad mejores personas, una sociedad más limpia, más santa,
que eso es lo que el Señor espera de este pueblo, que nos humillemos, que cambiemos, que llevemos luz unos a otros en este tiempo, que no tengamos miedo, porque ahora hay mucho miedo y muchas personas no quieren confrontar, porque sabemos que cuando nosotros confrontamos, pues no vamos a caer muy bien por lo general, pero nosotros estamos llamados a hacer ese cambio para ser mejores sociedades para nuestro país y para el mundo entero, Señor. Te damos gracias y te bendecimos y te pedimos que la fuerza de tu Santo Espíritu nos llene de fuerza, nos llene, Señor, de sabiduría para saber cuándo hablar y cómo actuar, para pedir a ese Espíritu Santo que actúe a través de nosotros en nuestras generaciones para un cambio, Señor. Es el tiempo, es tiempo de cambio. Es tiempo de un hasta aquí, Señor. Ya yo no quiero ver ni la enfermedad física, ni la enfermedad espiritual en mi casa, Señor. Yo te pido que venga sanando mi generación, Señor. Que venga, Señor, yo me pongo en la brecha por mi familia, por mis hijas, Señor, por mis nietos, por mis generaciones, Señor, pidiendo que la fuerza de tu Santo Espíritu, Señor, limpie todo, pidiendo que tu sangre preciosa limpie mis generaciones, limpie mi árbol genealógico de toda enfermedad y de todo pecado, Señor. Vengo poniéndote, Señor, mi árbol genealógico en tus manos y que tu sangre preciosa, esa sangre de Jesús que lo limpia todo, que lo cambia todo, venga, Señor, irrigando todo mi árbol genealógico para que sea como un manantial, todo mi árbol genealógico como sembrado en esos manantiales de agua, Señor, para dar fruto y fruto abundante. Señor, limpia toda enfermedad, Señor, toda enfermedad crónica que se viene dando en mi generación y en mi familia. Limpia, Señor, toda iniquidad, maldad, pecado, abominación que se viene dando, Señor, en mi familia y que lo he visto de generación en generación. Hoy digo, hasta aquí, ya no más, Señor. Yo me pongo como centinela de mi familia, como centinela, Señor, de mi tierra y de mi país, Señor, clamando, suplicando, intercediendo para un cambio. Señor, dame la fuerza. Dame, Señor, la valentía de confrontar cuando debo hacerlo. Dame la oportunidad y el tiempo propicio para hacerlo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que yo, Señor, me levante valiente, Señor, a hacer ese agente de cambio en nuestra sociedad, Señor. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos y sabemos, Señor, que no podemos hacerlo por nuestros propios medios, sino es a través de tu Santo Espíritu y de la fuerza y de la sabiduría que pondrás en nuestras vidas para encontrar el momento propicio, Señor. Que seamos luz, que seamos agentes de cambio, luz y sal de nuestras familias, de nuestras generaciones, de nuestros matrimonios, Señor, y que toda maldición, Señor, que ha venido a través de enfermedades, a través de pecado, nuestras generaciones, se corte ahora en el nombre de Jesús, y yo declaro bendición sobreabundante sobre mis hijas, sobre mis nietos, sobre mis generaciones futuras y sobre mi sociedad, Señor. Yo lo declaro libertad, Señor. Declaro que todo yugo de esclavitud, de pecado y todo yugo de esclavitud, de enfermedad se rompe ahora por el poder de tu palabra, de esta palabra que ha sido hoy proclamada, Señor. Yo lo declaro para mí, lo declaro para mi familia, lo declaro también para las vidas de todas aquellas personas que en este momento nos están acompañando y comparten con nosotros este programa, Señor, que haya cambio, que tú bendigas y que tu sangre, Señor, irrigue esos árboles genealógicos de todos mis hermanos que estén compartiendo, que estén escuchando esta palabra en esta tarde, que haya libertad de todo yugo de esclavitud, que haya libertad de toda enfermedad y de todo pecado, en el nombre poderoso de Jesús, y que nos levantemos fuertes, valientes, sin miedo, a ser verdaderos agentes de cambio en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y te damos todo honor, toda gloria y toda alabanza. Una bendición y
abrazo a todos ustedes que nos han acompañado en esta tarde. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros en un programa más de Hablando con Dios. Que Dios los bendiga, que Dios les limpie, que Dios los prepare como verdaderos soldados y centinelas de sus hogares. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes y que tengan todos muy buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.